que esta es la segunda conferencia del curso de Teoría de la Organización, que se da en la Maestría de Administración y Políticas Públicas, y que me da mucho gusto en esta segunda conferencia tener un amigo, un conocedor de la teoría de la organización, Arturo del Castillo, quien es un experto, un líder de la práctica de auditoría forense y disputas en la empresa Kroll, que es una división de Phelps, de Duff & Phelps en México. Y decía yo que Arturo le he pedido que en esta conferencia, digamos, nos dé esta impresión de la teoría de la organización es un campo teórico árido, epistemológico, diverso, ¿no? Que cuesta trabajo manejar y entender, y uno puede quedar con la impresión de la pregunta clara: ¿y para qué me puede servir esto en la realidad? Digamos, ¿para qué conocer tantas teorías y estas discusiones? ¿Para qué me van a servir? Y le he pedido justamente a Arturo, que tiene esas dos características: conoce muy bien la teoría, es un analista teórico muy bueno, y además vive todos los días la teoría de la organización y la aplica, y le ha sido enormemente importante para su carrera. Y además el tema, que es muy de teoría de la organización, ¿no? Auditoría forense, ya nos platicará Arturo. Entonces, pues esa es la conferencia del día de hoy. Estimado Arturo, muchísimas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a ti, David. Muchas gracias a todos los colegas que se están sumando y que nos están viendo. Y no, al contrario, muy agradecido que me hayas invitado a este ciclo de conferencias. Al CIDE es una institución a la cual personalmente le tengo mucho aprecio. Cuando terminé mi licenciatura estuve en el CIDE como asistente de investigación del profe Cabrero. Luego me fui al extranjero, y cuando regresé del extranjero de mis estudios también volví a estar en el CIDE ya como profesor, donde tuve la gran fortuna de colaborar estrechamente con David. Y en fin, por todas estas razones le tengo gran aprecio al CIDE y muchas gracias por invitarme. Y bueno, aprovecho también para simplemente hacer explícito a la comunidad mi solidaridad en estos momentos aciagos que se viven en el CIDE. Más profundo solidaridad y respeto a todo el trabajo que están haciendo, y bueno, confiamos en que pronto terminen estas épocas malas. Bueno, muy bien, vámonos ahora sí a hablar a la materia. Efectivamente, David me hizo partícipe de esta idea de conversar con ustedes, de venir a conversar con ustedes para hablar sobre teoría de la organización y de la investigación o de la auditoría de forense, que es pues buena parte de lo que ahora me ocupo. En ese sentido, lo que pretendo hacer en esta presentación, en estos minutos, es básicamente explicarles a ustedes cuáles son mis bases epistemológicas, si se puede decir de esa manera, las bases epistemológicas a partir de las cuales entiendo la realidad o el fenómeno organizacional, y dentro de eso, cómo me ha ayudado a interpretar y a entender aquello a lo que me dedico, que es a la investigación de delitos de cuello blanco, es decir, a la investigación de fraude, de corrupción, lavado de activos, etc. Entonces, soy un convencido de que debe de haber una suerte de diálogo entre teoría y práctica. La teoría que no dialoga con la práctica es meras quimeras, meras alucinaciones. Pero la práctica que tampoco tiene un diálogo con la teoría pierde o tiene el gravísimo peligro de derivarse rápidamente a una mera técnica. Y entonces el profesional me parece que no es tanto un profesional, sino un mera ajustador de tuercas. Y en ese sentido me parece que se pierde vista. Entonces, soy convencido de que tiene que haber un diálogo profundo entre teoría y práctica. Y así que el día de hoy, esta tarde, voy a tratar de velarles a ustedes cómo piensa o qué argumentos o qué conceptos tiene en la cabeza Arturo del Castillo en sus funciones como auditor forense. Ese es parte del reto que tengo, de tratarles de transmitir estas ideas. Y bueno, espero que puedan ser de utilidad. La manera como he pensado a conversar con ustedes es: yo hablaré por los próximos 50 minutos, poco más tal vez, y después abriremos un espacio de preguntas-respuestas para
pues establecer un diálogo y que ustedes y yo y todos podamos ir conversando y atendiendo las preguntas que pudieran tener. Bueno, muy bien. Si me ayudas, David, a pasar al siguiente slide. ¿Cómo entiendo la teoría de la organización? Vamos a empezar por ahí. Si me permiten, voy a hacer un brevísimo bosquejo de cómo entiendo yo la teoría de la organización. Entiendo que ustedes están en el CIDE, están recibiendo su instrucción en las maestrías o en el doctorado, así que muy seguramente muchos de ustedes ya tienen un bagaje conceptual y de lecturas mucho más actualizado del que yo tengo. En realidad, David ha sido muy generoso en sus comentarios. Dice que sigo estudiando. En realidad, sí, sigo tratando de enterarme, pero pues es ya muy marginal mi entendimiento del campo de la teoría de la organización. Pero bueno, trato ahí más o menos de mantenerme no tan fuera de foco. Así que asumo que mucho de lo que yo voy a decir tal vez para ustedes ya es conocido, pero simplemente lo planteo a manera de referencia. ¿Cómo entiendo la teoría de la organización? Bueno, primero que nada, y creo que eso está bastante aceptado, es que no estamos hablando de una teoría unificada y articulada. Son muchas interpretaciones y derivaciones teóricas, metodológicas que se han venido construyendo a lo largo del tiempo y por tanto no podríamos hablar de una sola teoría, sino de muchas, y cada una aportando elementos conceptuales que permiten ayudar o entender una determinada realidad. Recuerdo mucho que en mis épocas de estudiante, una lectura que a mí particularmente me marcó mucho fue un pequeño ensayo de metodología sociológica, si no mal recuerdo, de Max Weber, en donde Max Weber decía, bueno, las teorías y los conceptos no son sino este tipo de lentes que te ayudan a ponértelos para interpretar un fenómeno externo llamado realidad. Bueno, en ese sentido creo que la teoría de la organización es esta suerte de vitrina en donde hay un montón de lentes y bueno, pues uno puede escoger uno u otro modelo y te los ajustas y bueno, con esos tratas de ver e interpretar la realidad. Lo que es importante también entender es que la teoría de organización, pues su nivel de análisis es la organización, no es el individuo, no es la persona, tampoco es el macrosistema o la macroestructura, ¿no? La sociedad, el Estado, etcétera, sino es un punto intermedio, que es la organización. Y que para mí ha sido terriblemente potente este concepto, esta idea. Porque lo que yo hago, a lo que me dedico, que es investigar fraudes y andar persiguiendo criminales de cuello blanco, no lo podría hacer si no tuviese ese entendimiento, porque el defraudador no actúa en solitario, no es que viva en el aire, no. El fraude, al menos el tipo de fraude al cual yo me ocupo, está insertado dentro de una realidad, dentro de una complejidad organizacional. Entonces, la teoría de la organización, al ser un campo multidisciplinario cuyo foco de atención es justamente la organización, para mí ha sido muy potente. Otro tema que es importante decir sobre la teoría de la organización es que no es una técnica que aspire a resolver problemas. Esto es bien importante, ¿no? La teoría de la organización no es una suerte de colección de herramientas en donde uno vaya y después con eso trate de resolver problemas. La resolución de problemas pertenece más bien a otros campos, a la parte de la administración, a la gerencia, etcétera. No, la teoría de la organización es más lo que ya decía yo, una suerte de colección de lentes que nos ayudan a interpretar, y en ese sentido es más bien un campo multidisciplinario que nos ayuda a problematizar o entender una realidad para interpretarla. Y en ese sentido es lo que decíamos o ya comentábamos antes de entrar a la charla con David, que el teórico de la organización es típicamente el aguafiestas, ¿no? Cada vez que lo invitan a una reunión, pues siempre plantea más preguntas y más dudas que de las que llega a resolver. Y eso es porque es la misma naturaleza de este campo de conocimiento. Es un campo multidisciplinario, en donde conviven y coexisten múltiples visiones e ideas y tradiciones, y eso es sumamente importante porque no estamos hablando de un campo que sea
monolítico o monogámico, sino que es muy rico y es muy variado. Y creo que eso también es muy aportante para los profesionales, porque ahí pueden encontrar un auténtico diálogo de diferentes perspectivas y tradiciones que ayudan a entender la realidad. Yo les puedo decir que como auditor forense no ha sido, mejor dicho, ha sido un trabajo muy fuerte, de mucho esfuerzo, porque resolver un fraude no es una cuestión meramente técnica de saber contabilidad, ¿no? De cargos y abonos, no. Resolver un fraude me ha llevado a entender que está dentro de una complejidad organizacional y que es necesario entender aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos sociológicos, incluso antropológicos, tal vez uno podría decir, para poder resolver el fraude. El investigador de fraude, y es algo que voy a ahondar un poco más adelante, es una suerte de curioso, de chismoso profesional, ¿no? Que va raspando entre la realidad para identificar aquellos elementos que le permitan reconstruir los casos que tiene en manos para poder emitir su opinión razonada y basada en evidencia. Entonces, en ese sentido, el campo multidisciplinario es muy importante y es un campo en constante evolución, ¿no? Seguramente lo que yo aprendí cuando era estudiante de teoría de la organización, hoy día muchas cosas ya estarán replanteadas, reformuladas o superadas, pero bueno, es difícil mantenerse al tanto. Y bueno, no quiero detenerme más aquí. Ahí está en la pantalla los otros elementos, pero quizás lo más importante es que la teoría de la organización permite tener unas bases epistemológicas para interpretar las realidades organizacionales complejas. Y eso es, repito, esencial para poder ejercer algunas funciones o algunas desempeñarse laboralmente allá fuera del ámbito propiamente o meramente teórico, conceptual, especulativo. Creo que efectivamente, si no hubiese sido por las bases epistemológicas que me dejó la teoría de la organización, mi tránsito por la auditoría forense hubiese sido mucho más accidentado y mucho más problemático. Yo he desarrollado mi trabajo como auditor forense ya desde hace prácticamente 20 años, siempre dentro de corporaciones o de compañías especializadas. Primeros años en una empresa que se llama KPMG, que es una empresa multinacional grandísima de auditoría, y donde una parte era justamente la auditoría forense, y ahora en Kroll, que también es una firma global y mucho más especializada en los temas de investigación. Como investigadores privados surgimos y ahora, bueno, estamos ya en otros campos. Entonces, la teoría de la organización me ha ayudado justamente a poder tener este bagaje conceptual que me permite aportar muchas veces un granito de arena o varios granitos de arena para poder resolver algunos casos, algunos sumamente complejos. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, si atendemos lo que acabo de decir, ¿desde dónde miro la realidad organizacional? Bueno, lo que trato de mostrar con este gráfico es pues que la evolución de la teoría de la organización ha ido aportando diferentes escuelas y diferentes tradiciones. Muchas veces se van mezclando y se van sobrelapando unas a otras. Y en ese sentido, no creo que caería en un error decir que me ocupo de todo o estoy enterado de todos los campos de la teoría de organización y que todos me ayudan. No, la realidad es más limitada, ya lo decía Simon, ¿no? Hay una racionalidad limitada. Así que he marcado en rojo aquellas escuelas o aquellos campos multidisciplinarios o campos interpretativos dentro de la teoría de organización que personalmente me han ayudado en mis funciones como auditor forense. Son tres grandes escuelas las que en mi persona me han ayudado mucho a entender el fenómeno organizacional. Por un lado está la teoría del comportamiento, ¿no? Que es toda esta escuela o tradición que la podríamos identificar o ubicar allá en los textos de Herbert Simon de 1947 sobre el comportamiento administrativo y su concepto de la racionalidad limitada y la idea de que las organizaciones son en realidad una colección de procesos decisorios.
y que tuvo toda una evolución muy significativa en materia teórica conceptual, ¿no? Que uno podría ver un claro continuo entre el texto aquel de 1947 de el comportamiento administrativo hasta textos ya mucho más modernos y elaborados que plantean temas como las anarquías organizadas o la irracionalidad en las organizaciones con autores escandinavos. Personalmente, pues también decirlo que cuando yo termino mis estudios en México, voy justamente a estudiar a Noruega, a estudiar con esta gente. Así que pues personalmente me siento muy, muy identificado con esta escuela y de ahí quizás es de donde más abrevo conceptos y enunciados explicativos más que de otras escuelas. Las otras dos que en las cuales también me siento cómodo y que me han aportado mucho es la teoría de los costos de transacción, ¿no? En lo que se podría identificar como el nuevo institucionalismo económico. Es una propuesta o un enfoque metodológico que además de haber ya aportado a un par de premios Nobel, creo que el último fue Oliver Williamson, ha sido una escuela que permite entender mucho y muy bien sobre cómo podemos identificar o entender el comportamiento o el proceso decisorio que a veces los individuos toman para decidir en cometer un fraude, cometer un acto de corrupción. Es un modelo con sus límites, obviamente, límites epistemológicos, pero que en su parte de narrativa y de enunciados explicativos me parece que es también una escuela que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a entender. Y la tercera escuela en la cual yo me apoyo y es, digamos, parte de mis cimientos epistemológicos es lo que se puede llamar el nuevo institucionalismo sociológico, que de buena suerte es como una derivación tanto hasta natural de la escuela del comportamiento y que vino a dar lugar a toda una suerte de nueva interpretación o replantear el elemento organizacional desde una perspectiva institucional. Y esos aportes también han sido para mí significativos y ahorita voy a explicar por qué, porque todos estos conceptos me han permitido entender el fenómeno organizacional de una manera, digamos, en andamiajes, que para efectos de resolver casos de fraude o de corrupción resultan muy útiles y voy a tratar de explicarlo en breve. Entonces, estas son las escuelas en las cuales, no te preocupes, David, estas son las tres escuelas, las tres tradiciones a las cuales me ciño. No desconozco que hay otras tradiciones, que hay otras escuelas y autores y libros muy importantes, destacadísimamente, ¿no? Por ejemplo, la teoría del comportamiento de McGregor, la teoría de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Más sin embargo, si alguien, y ese alguien se llama David Arellano, me dijera, bueno, ¿cuáles son las teorías o los fundamentos epistemológicos de dónde partes? Yo diría, son estas tres escuelas, que son las que más me han impactado. Ahora sí pasamos al siguiente, David. Entonces, de estas tres escuelas es que yo he venido, digamos, como sacando conceptos que me permiten armar enunciados explicativos sobre la realidad que está ahí y que en un momento dado, como investigador de fraudes, me toca analizar e indagar para obtener respuestas a las preguntas que como investigador muchas veces tengo que resolver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué controles fallaron? ¿Quién tomó tal decisión? ¿Quiénes son los responsables? ¿A cuánto asume el daño causado? Etcétera. Son preguntas que muchas veces tengo que resolver con base en una interpretación, porque la realidad está allá afuera, y es más bien el resultado de que uno se acerca a esa realidad y la trata de darle un entendimiento y una lógica al fenómeno que resulta observable e interpretable. Yo le he dicho muchas veces a mis colegas, a los equipos de trabajo con los que desarrollo mis funciones de auditor forense,
que la auditoría forense es como una suerte de resolver permanentemente el misterio del gato muerto. No sé si ustedes han escuchado de ello, pero el misterio del gato muerto es básicamente lo siguiente. Imaginen ustedes que van caminando por la calle y ven en un momento dado el cadáver de un pobre animalito, digamos, de un gato. ¿No? Y bueno, lo ven, ese es el hecho, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y entonces ustedes seguramente le darán una interpretación a ese hecho diciendo, bueno, pues el pobre animalito seguramente fue víctima de un accidente vial. Es una interpretación de un hecho que está ahí afuera. Sigues caminando y digamos que entras a un restaurante chino, por decir un tipo de cocina, y entras por la cocina y en la cocina, en la plancha del chef, hay un cadáver de gato, de un gato. Esa es la realidad, ¿no? Hay un cuerpo, un inerte de un gato en una plancha de un chef. Esa es la realidad, eso es lo que hay. Tu interpretación seguramente es que seguramente va a ser la materia prima de algún platillo gourmet que van a preparar. Esa es una interpretación. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hace que un mismo hecho, es decir, un cadáver, un gato muerto, en un punto te remita a un accidente vial y en otro punto te remita a un platillo gourmet? El contexto. El contexto es el que te va a permitir entender o interpretar fenómenos aparentemente aislados. Y en el caso de la auditoría forense es eso. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia me he encontrado el caso en donde yo llegue y esté todo plenamente claro y evidenciado y masticado. No. Normalmente el auditor forense es esta suerte de investigador privado que llegas y tienes eventos aparentemente aislados y es tu trabajo conectar los nudos y darles una interpretación lógica, razonable, basada en evidencia, que te permita resolver los casos y resolver las 3 preguntas que acabo de decir. ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? ¿Y cuál es la cuantificación o cuál ha sido el daño causado? Bueno, para lograr esa interpretación, para lograr ese proceso de traducción de lo que estoy viendo y versus lo que estoy entendiendo del fenómeno, pues es necesario, al menos para mí ha sido necesario, muy importante y muy valioso, tener a la mano estos conceptos que aparecen en pantalla. Conceptos como racionalidad limitada, coalición política, anarquía organizada, instituciones, actores y sistemas, y no me voy a detener a explicarlos cada uno de ellos porque no me daría la vida, o al menos la hora que tengo. Es para eso ustedes lo van a estudiar a lo largo de los semestres que ustedes tienen como formación, pero estos son los conceptos que al menos a mí me ayudan mucho para justamente, repito, para poderle darle una coherencia razonable a eso que está ahí afuera y que normalmente es caótico, ¿no? Cuando yo llego a una compañía que me ha pedido que vaya y asista a un fraude, por ejemplo, en estos días estoy atendiendo un caso, mi visión es sumamente errática, ¿no? Yo normalmente llego a una organización donde hay mucho nerviosismo, hay mucho estrés porque acaban de descubrir que el tesorero se robó $5 millones a lo largo de 10 años, enfrente de todos, dónde estaban los auditores, ¿no? Y entonces lo que tú ves es mucho caos, mucho ir y venir, correos electrónicos, etcétera, y un auténtico pánico, ¿no? Por parte de la gente de la organización. Y con base en estos conceptos uno tiene que empezar a codificar qué es lo que está sucediendo para poder dar una respuesta relativamente rápida al cliente sobre qué es lo que está sucediendo. Entonces, estos son los conceptos que a mí me han ayudado. Ahora, ¿cómo entiendo yo el fenómeno de la organización? Pasamos a la siguiente de ahí. ¿Cómo lo entiendo? Evidentemente no soy muy diestro en el cómputo. Entonces, a veces me es más fácil dibujar mis ideas y le tomo una foto y lo pongo ahí. Bueno, yo diría que mi
mi interpretación del fenómeno organizacional viene muy directamente influenciado por lo que lo que ya referí hace rato sobre el nuevo institucionalismo, tanto en su versión económica como en su versión sociológica. De hecho, por ahí tengo un artículo, un pequeño documentito que publicó el CIDE hace muchos años sobre nuevo institucionalismo económico y nuevo institucionalismo sociológico. Y estas escuelas me han permitido entender que el fenómeno organizacional es una suerte de iceberg. Y esta metáfora no es mía, es de algún autor que leí en algún momento, pero no me acuerdo exactamente quién era, en donde lo que nos decía es que la organización es esta suerte de iceberg en donde lo que tú ves es solamente es un pedazo del fenómeno organizacional. Luego hay una parte intermedia de ese fenómeno organizacional que a veces ves, a veces es evidente y a veces no, dependiendo, ¿no? El agua, la mareja de la realidad. Y hay otra parte de ese iceberg que está en la profundidad, que nunca lo ves. Bueno, eso me ha permitido entender que toda organización, independiente de cuál de estas sea un banco, una oficina de gobierno, un hospital, un equipo de fútbol, una iglesia, una fábrica, lo que sea, siempre hay estas tres dimensiones institucionales dentro de un fenómeno organizacional. Hay una parte regulatoria o de instituciones regulatorias que es muy evidente y que están usualmente normada por reglas escritas, las políticas de la compañía, el código de ética de la empresa, las regulaciones a las cuales se tiene que ceñir, regulaciones en materia de medio ambiente, protección de datos, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí hay una suerte de elemento regulatorio y que yo diría que esta es, por ejemplo, la parte en donde más me ayudan los conceptos extraídos del nuevo institucionalismo económico, aunque no únicamente. Luego tienes una segunda, y entonces cuando tú estás en un tema de un fraude, pues siempre invariablemente una de las primeras cosas que tienes que hacer como auditor forense es, bueno, ¿qué regla o qué política aparentemente se ha violentado? Porque, por ejemplo, el caso que les decía yo, ¿no? Me llama una compañía, hay un tesorero que ha desviado una cantidad importante de dinero. Bueno, pues una de mis primeras preguntas era, ¿qué política corporativa tenías para el manejo de cuentas bancarias y para el pago a proveedores? Dado que es un caso en donde muy presumiblemente por ahí desvió el dinero, enséñame las políticas, es decir, enséñame el aspecto regulatorio formal a partir del cual presumiblemente el individuo tenía que actuar. Porque muchas veces cuando estás ante un fraude, lo que tienes que justamente demostrar es que un determinado individuo o un grupo de individuos se saltaron las reglas, se saltaron las políticas por las cuales fueron contratados, violentando la confianza en la organización, es lo que los amigos abogados llaman pues abuso de confianza, entre otras modalidades o tipificaciones de delito. En el segundo nivel está la parte normativa, las instituciones normativas, esas reglas que a veces son escritas, a veces no están escritas, pero que están ahí y que de alguna suerte ayudan a entender muchas veces la organización. Este nivel, para mí, es quizás el más interesante desde la perspectiva organizacional, porque aquí es en donde yo ubico sobre todo un fuerte componente de ambigüedad organizacional, ¿no? La ambigüedad organizacional, tal como la describe aquella escuela del comportamiento, hablemos de Simon, Marx, Olsen, etcétera, estamos ante un elemento fundamental para entender, porque la ambigüedad no es incertidumbre. La incertidumbre es fundamentalmente un tema de ausencia, carencia o de asimetría de información. No es eso. La ambigüedad tiene que ver con que un mismo hecho puede tener múltiples interpretaciones. Y en ese sentido es muy interesante ver y observar que muchas organizaciones o muchos casos en los que yo he estado en donde el fenómeno a atender es, por ejemplo, los temas de conflicto de interés. Es interesante ver que cuando tú estás entrevistando a un posible o potencial persona que ha incurrido en un conflicto de interés no revelado a la organización, muchas veces tienen interpretaciones distintas de lo que supuestamente la organización quería decirles a ellos con respecto al conflicto de interés.
¿Conflicto de interés? No, pero pues no hay conflicto de interés. ¿Cómo no hay conflicto de interés si el proveedor que tú contrataste es de un familiar, digamos, de un primo? Ah, no, pero eso no es conflicto de interés porque ese es el negocio de él. Sí, pero tú lo contrataste. Son parientes, se ven, se acuerdan. ¿Es un conflicto de interés? No, para mí no es conflicto de interés. Y eso es todos los días. Todos los días he visto gran cantidad de estos, lo pongo meramente como ejemplo de que hay elementos organizacionales que a veces son claros, a veces no son claros y que definitivamente le agregan un componente de ambigüedad organizacional muy importante y que para efectos de los casos que se resuelven es muy importante. El tercer elemento o el tercer nivel es el nivel cognitivo, que es ahí donde está la parte más intensa en términos al asunto de cómo entender que las organizaciones son este conjunto de individuos que van compartiendo símbolos, rituales, significados y signos en su día a día. Uno de los elementos que como auditor forense siempre tenemos, una técnica que siempre suele ser muy útil es cuando hay un fraude, normalmente lo que hacemos es hacer la imagen forense del computador o de los teléfonos celulares de los potencialmente sospechosos del ilícito. ¿Y qué hacemos con esas copias forenses? Una copia forense es básicamente un copio bit by bit de los componentes electrónicos. Y con eso lo que hacemos es que con base en softwares muy potentes, lo que se hace es que se reconstruye toda la información que hay en esos computadores. Un disco duro o un teléfono celular, por más que borres información, en realidad no se borra, se va sobreescribiendo. Entonces, lo que hacen estos softwares de tecnología forense es que reconstruyen todo lo que ha existido en esos computadores, incluso aquello que has, entre comillas, borrado. Y entonces eso nos ayuda mucho porque reconstruimos correos electrónicos, conversaciones de chats, si entraste a determinadas páginas web, porque pues eso lo usamos mucho para cuando atendemos casos de acoso sexual o de pornografía, etc. Y con esa información a veces sería imposible poderla analizar, ¿no? En términos prácticos, porque pues muchas veces estos casos hay que resolverlos no en años, sino en semanas o a veces hasta en días. Entonces lo que hacemos es que metemos palabras claves para poder extraer información útil. Bueno, las palabras claves, la tarea de construir las palabras claves que vas a utilizar en un caso determinado tiene que ver mucho con el aspecto cognitivo de la organización. Tienes que entender, por ejemplo, el tipo de lenguaje que existe en las organizaciones para designar o referirse a determinadas cosas. Por ejemplo, en la industria restaurantera, ¿no? A los meseros se les llama vendedores. Si no sabes, si no tienes ese entendimiento, cuando estés en una investigación de una compañía de la industria restaurantera, tal vez tu concepto de vendedor sea distinto al concepto de vendedor en ese contexto organizacional específico y te pierdas de información valiosa para lo que estás trabajando. Una ocasión estaba en una investigación de corrupción, de pago de sobornos en Colombia, en Barranquilla, y no dábamos por dónde estaba el tema. Había información fragmentada, había un soplón, un whistleblower que nos había dado alguna información, pero no dábamos cómo entender el fenómeno. Y lo que veíamos cuando estábamos revisando correos electrónicos es que había muchas información fragmentada. Y en una ocasión, saliendo, fuimos a comer y entonces iba comiendo. Y fuimos a comer, perdón, iba en un taxi y el taxi fue detenido por un policía de tránsito. Llegaron al acuerdo típico, ¿no? Le dio unos centavos al policía y siguió el tránsito. Yo aproveché ese momento para preguntarle al conductor, oiga, ¿fue caro? Me dijo, no, es normalmente el pago de la liga aquí no es tan costoso porque pues ya te conocen. El pago de la liga. Oiga, ¿qué es eso de la liga? Ah, pues tú sabes, la dádiva, no sé qué. Ah, ok, listo, muy bien. Esa palabra nos dio la clave para entender que lo que teníamos que empezar a buscar en los correos electrónicos era la palabra liga. Y conseguimos 5 correos electrónicos en los que
justamente hablaban, para el pago de las ligas hay que preparar tal anticipo de dinero. Las ligas las dejo debajo de el escritorio de fulanito de tal. Las ligas que mamá mandó a pagar ya se hicieron, etc. Bueno, ese tipo de elementos cognitivos hay que entenderlos muy bien para poder armar y estructurar tu caso. Para mí ha sido muy potente tener esta narrativa o este andamiaje conceptual, porque me permite ir estructurando de manera lógica y metodológicamente clara los casos que, repito, suelen ser muy complejos, y entonces lo que tú tienes que hacer es preparar un informe que sea razonablemente claro y obviamente basado en evidencia. Entonces, esto me ha ayudado bastante. Pasamos a la siguiente. David. Ahí está. Bueno, entonces, dentro de este fenómeno, del fenómeno de la organización, a mí personalmente lo que siempre me llamó la atención fue el famoso tema de las patologías organizacionales. Y de hecho aquí les pongo una anécdota. Cuando yo termino mis estudios de la licenciatura y me pongo a estudiar el tema de la teoría de la organización, a mí me gustaba, ¿no?, leer y entender los autores y todo eso, pero como que no tenía muy claro exactamente qué era lo que yo quería estudiar dentro de ese amplísimo campo multidisciplinario. Y entonces, cuando estaba en Noruega, cuando ya estaba estudiando en Noruega, haciendo la maestría, un queridísimo amigo llamado David Arellano me obsequió el motivo de mis preocupaciones teóricas. Y él me dijo: Artur, ¿por qué no te metes a estudiar el tema de la corrupción? Estamos hablando del año 96, 97, cuando todavía no se hablaba del fenómeno de la corrupción como ahora se habla. En 1996 nadie hablaba de la corrupción, no existía Mexicanos contra la Corrupción. Transparencia Internacional apenas hacía un año que se había formado. En fin, estaba muy, muy virgen el tema. Y fue David el que me dijo: el tema de la corrupción desde una perspectiva de patología organizacional te podría interesar. Y digo: wow, esto es lo mío. A partir de ese momento me puse a tratar de, dentro del amplísimo campo de la teoría organizacional, a entender las patologías organizacionales, entendidas estas como los eventos irregulares que suceden dentro de la organización. Ahora, como patologías, es como la enfermedad, ¿no? Hay muchas enfermedades. Hay gripa, ¿no? Coronavirus, para ponernos un poco al tono de la época, cáncer, etcétera. Y claro, lo mismo pasa en las organizaciones. Hay muchísimos elementos o fenómenos que pueden suceder dentro de una organización irregular, es decir, entendiendo irregular como aquello que está ausente, apartado o distante de lo que el deber ser plantearía que debe suceder en una organización. Y en ese sentido, como patologías podemos entender a la ineficiencia, el tortuguismo, el error, conflicto de interés, el fraude, el acoso sexual, etcétera, etcétera. Evidentemente, el nivel de gravedad es distinto, ¿no? No es lo mismo que tengas una gripa a que tengas un cáncer de próstata, ¿no? En fase ya avanzada. Y lo que quiero decir con esto es que dependiendo el tipo de enfermedad, se necesita hacer un diagnóstico, porque seguramente el remedio será distinto de una cosa a otra. Si tienes una gripa, si tienes un tema de ineficiencia o de tortuguismo, pues seguramente los elementos mitigantes o de remediación tienen que ser de un nivel mucho menos agresivos que cuando tienes detectado un tema de alguna enfermedad crónica, ¿no? Donde tal vez requieras más bien una operación agresiva, radiación, quimioterapias, etc. Entonces, en ese sentido, ¿no?, entendiendo de esa manera amplia el fenómeno de las patologías organizacionales, es que yo me di a la tarea de tratar de entender aquellas patologías que pudieran estar identificadas con delitos patrimoniales, es decir, con actividades, si bien organizacionales, pero que pueden generarle un daño patrimonial, es decir, robo,
o desvío de recursos que le puedan significar a la organización. Y eso me llevó inmediatamente al fenómeno o al tema de la corrupción. Y por eso empecé a estudiar el fenómeno de la corrupción desde un ángulo de la teoría organizacional, primero como estudiante, luego por un breve lapso como académico y ya mucho más recientemente pues como auditor forense, entendiendo siempre el fenómeno del fraude. Ahora, si pasamos a la siguiente slide. ¿Qué es esto del fraude? ¿No? Porque ya aquí lo estoy diciendo, lo estoy refiriendo como una patología organizacional, pero ¿qué es? ¿No? El concepto de fraude es uno de estos conceptos difusos que a veces se nos pueden perder o ir de largo si no logramos entender bien a qué nos estamos refiriendo. Bueno, para definir el fraude voy a aprovechar dos definiciones, una que nos entrega el Instituto de Auditores Internos y la otra la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, que es quizás el organismo internacional más importante que aglutina a todos los que nos dedicamos a este negocio. Y ambos nos dicen que el fenómeno el fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento y en alguna última instancia la violación a la confianza de la organización que está siendo víctima. Si ustedes si ustedes se fijan, si ustedes leen las dos definiciones que se muestran en pantalla en este momento, en ambas definiciones hay un concepto importantísimo, hay una palabra importante que es el engaño. Y el engaño es muy importante porque el fenómeno del fraude, a diferencia de otro tipo de fenómenos o patologías organizacionales, tiene que ver con el dolo, tiene que ver con el acto consciente del individuo, ¿no? De hacer algo inapropiado o no autorizado o falto de la regla o de la norma para obtener un beneficio. Pero lo elemental es el engaño, porque eso nos remite a que el acto o el comportamiento de fraude es un acto consciente, racional desde una perspectiva simoniana, ¿no? Y eso eso es muy importante porque eso nos permite distinguirlo de otro tipo de fenómenos como el error, el tortuguismo, la ineficiencia, en donde posiblemente, todavía no, mi David, gracias, en donde posiblemente, no te me emociones, posiblemente no haya una intención de daño. Muchas veces el defraudador trata de ocultar su ilícito argumentando que fue un error, ¿no? Pero caray, cuando tu error lo repetiste 371 veces a lo largo de 2 años, pues vaya error, ¿no? Entonces, si me explico, hay un tema que tiene que ver con la conciencia, con la concientización o la estar al tanto de lo que estás haciendo. Entonces, este es el tipo de fenómeno o de patología organizacional a la cual me he venido enterando y me he venido ocupando desde hace, repito, hace casi ya 20 años. Ahora sí, si me haces el favor de pasar al siguiente. Ahora, el fraude como tal, como una patología organizacional, pues ha requerido de la especialización o de servicios especializados para poderlo prevenir, investigarlo y en su momento judicializar. Y ahí es en donde surge esto que se ha venido hablando cada vez con mayor fuerza, con mayor potencia, de auditoría forense. Cuando yo llegué a los campos de esto, en realidad se hablaba poco y había muy poco material. Ahora no, ahora ya hay mucha literatura al respecto. Pero bueno, ¿la auditoría forense qué es? La auditoría forense, forense es un vocablo que comparte origen con otro tipo de palabras, pero que en esencia viene de la misma raíz etimológica de foro. En la antigüedad, allá en los griegos, el espacio público era el espacio de las virtudes y el foro era en donde se reunía la gente bien para deleitarse con las obras de teatro, pero también para llevar a cabo los juicios. Los juicios se hacían en el foro. Y esto es muy importante porque forense justamente alude al hecho de
presentar hechos o discutir hechos para judicializar, es decir, para que una autoridad dicte sentencia, es decir, dicte qué es verdad y si hay alguna falta, pues dar justicia y poner algún castigo. Bueno, la auditoría forense es justamente eso, es utilizar herramientas propias de las disciplinas contables, financieras, económicas, etcétera, con un fin, el fin de esclarecer potenciales irregularidades que suceden en la organización para que sean judicializadas. Esto es muy importante. Es muy importante porque entonces el auditor forense se distingue de otro tipo de auditor, el auditor interno. El auditor interno lo que va a intentar hacer, o lo que presumiblemente debería de estar haciendo, es asegurarse que los controles internos dentro de la organización funcionen para que los riesgos operacionales de la organización no se materialicen, o si se materialicen puedan ser atendidos debidamente. Pero estamos ahí en el campo de la normalidad, digamos, ¿no? En el campo sí, las desviaciones que deben de ser corregidas, desviaciones operacionales, pero no de fraude. El riesgo de fraude, ese sí ya lo atiende entonces el auditor forense, que es el que se encarga de judicializar, de establecer, digamos, bajo ciertos criterios de razonabilidad y de evidencia los hechos que sucedieron para que el responsable sea castigado. Y en ese sentido, el auditor forense pues siempre juega un papel un poco disgusting, ¿no? Que es como una suerte de policía, de detective, de que vamos ahí en donde ya hay problemas o donde se presume que hay problemas para agarrar a los malos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la auditoría forense ha tenido, decíamos, tres grandes vertientes: la prevención, la investigación y la parte de litigios, es decir, la judicialización. Y en esas tres vertientes, la parte preventiva, investigativa y de litigio, repito, el componente organizacional está ahí, porque el fraude no sucede, al menos este tipo de fraudes, no suceden en el vacío, no suceden aisladamente, suceden en un contexto organizacional. Y en ese sentido, el andamiaje de la teoría de organización, repito, puede ayudar mucho. Entonces, las preguntas claves de un auditor forense son esas que están ahí en pantalla: ¿qué sucedió? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Quién es responsable y qué daño se causó? La cuantificación de los daños. Y estas tres preguntas, si no tienes un adecuado ensamble metodológico conceptual en tu cabeza, te va a ser muy difícil poder emitir un informe pericial. A lo largo de 20 años de auditor forense he leído muchísimos informes de colegas en lo cual tratan de evidenciar algún fenómeno y son terriblemente malos, ¿no? Y justamente porque no hay esa capacidad de narrativa de reconstruir la historia que dio lugar a un fraude. Si hay algo que es importante y apreciable por jueces, abogados y las mismas organizaciones, es que cuando un auditor presenta su informe, este informe sea un documento lo suficientemente claro y lo suficientemente evidenciado para que ellos puedan tomar una decisión de una manera razonable, razonada y clara. Y eso se logra, repito, teniendo un bagaje conceptual rico en conceptos y en enunciados explicativos que te permita justamente esclarecer los hechos. Entonces pasamos a la siguiente, David. Ahora, como fenómeno de fraude, pues hay múltiples diferencias o tipos. Ya lo decía yo, el fraude, hace rato hablaba de patologías de la organización y decía, hay muchas patologías. Bueno, una de ellas es el fraude, y a su vez el fraude también implica un montón de diferentes tipos de patologías o de irregularidades o de delitos que pueden suceder entre la organización. Lo que trato de mostrar en pantalla es justamente eso, es que dentro del concepto de fraude, que fraude es como una especie de concepto sombrilla, pueden englobarse múltiples formas en que ésta se manifiesta. Y ahí, para efectos didácticos, pues se agrupan en 4 categorías. Fraudes alusivos a la corrupción, fraudes alusivos a la malversación de activos, fraudes alusivos al tema financiero contable y el cibercrimen. Y todos estos pueden eventualmente existir en una organización. Así como un cuerpo humano no está exento que le dé
gripa, dolor de garganta, dolor de estómago. Bueno, los dolores son evidentemente un reflejo de un mal, pero bueno, que les dé alguna enfermedad, pues de la misma manera una organización está más o menos expuesta a que sucedan cada uno de estos tipos de ilícitos. Y en mi experiencia, todas las organizaciones, todas, independientemente de sean grandes, chiquitas, nacionales, transnacionales, etcétera, pueden estar expuestas al fenómeno del fraude. Y en cualquier momento puede suceder este tipo de asuntos. Pasamos a la siguiente, David. Quisiera ahora explicar o compartir con ustedes una serie de ideas. Voy a ser un poco rápido, dado que ya nos estamos consumiendo el tiempo, sobre quién comete y cómo comete el fraude, para poder a partir de ahí ir generando algunas ideas o eslabones de comunicación entre la teoría de la organización y la auditoría forense o el investigador de fraudes. Una de las primeras ideas que se tienen con el fenómeno del fraude es que el fraude es cometido por alguien que está fuera de la organización. Es una gran mito dentro de las organizaciones, sea porque las organizaciones se resisten a pensar que el fraude o el delito puede ocurrir dentro de las mismas organizaciones, o porque francamente no tienen ni la más mínima idea de dónde están paradas. Pero los hechos nos dicen que el 74% por lo menos de los fraudes que se cometen en el mundo organizacional son cometidos por los propios empleados, o al menos hay una participación de los propios empleados. Y eso es fundamental de entender, porque en realidad el fenómeno del fraude no es un tipo de patología propio de mentes súper complejas o maquiavélicas. Hombre, sí que hay personajes como Madoff y toda esta gente que sí que tiene un cierto nivel de patología social o de sociópata. Pero la gran mayoría de los fraudes son cometidos por personas normales, personas como tú y como yo, personas que tienen un tipo de vida que no los distinguen mucho entre unos y otros y que no obstante cometen fraudes. Ese es el gran reto de las organizaciones. Si entendemos que las organizaciones son un conjunto de individuos que toman decisiones todo el tiempo, Simon dice decisiones programadas versus no programadas. Bueno, si entendemos que las organizaciones son ese constructo de procesos decisorios, tenemos que entender que la gran mayoría de esos procesos decisorios son tomados por personas que, desde una perspectiva o desde una narrativa psicológica, podríamos catalogarles como normales. Y no obstante esa condición de normalidad, puedes cometer fraudes. Voy a ponerlo de esta manera. Podríamos pensar en vamos a ponerle, no quiero cometer una falta de respeto, pero pensemos en Fito Pérez, ¿no? Espero que nadie se llame así en la audiencia. Pero Fito Pérez es un personaje que está casado, que tiene hijos, que tiene su trabajo, paga sus impuestos, pues sí, a veces le va mal, a veces le va bien, pero tiene, digamos, una vida normal. Pero viene el COVID, se le enferma la mamá, empieza a gastar más de la cuenta, se le va los pagos de la tarjeta de crédito a las nubes, la escuela ya le empieza a pedir que pague la colegiatura, etcétera. Bueno, pues este personaje puede empezar a tener ciertas presiones que lo lleven en un momento dado a cometer un fraude. No es que haya matado a su mamá, no es que haya atropellado a alguien, no es que le desee nada malo a nadie. Puede ser que sea un personaje completamente, repito, normal, pero que está en la vía de cometer un fraude. Ese es el punto esencial en esta discusión. Los fraudes son cometidos en su gran mayoría por individuos completa y absolutamente normales. Y esa condición de normalidad, por un lado, hace que el fraude sea muy
muy probable en todo tipo de organización, pero también hace posible que sea investigado y sea analizado. La gran mayoría de los fraudes son detectados justamente porque la gente deja huellas, y entonces el auditor forense lo que hace es investigar esas huellas. Entonces pasamos a la siguiente, David, gracias. Aquí muy rápido. ¿Qué nos dice la famosa teoría de la distribución normal de la honestidad? Bueno, hay unos autores, por ahí viene la nota, la ficha técnica, la cita de la referencia, pero hay unos autores de Harvard que hicieron un estudio en donde lo que trataban de analizar era cuál estaba siendo la disposición de los individuos a la norma, a la regla, para poder identificar cuando los individuos se desviaban de ella o no. Y lo que ellos llegaron a concluir, llegaron a varias conclusiones, pero lo que quiero aquí rescatar es la siguiente, es que ellos llegaron a la conclusión de que independientemente de la población laboral de la que tú hables, ¿no? De qué tipo de organización estás, si tú pudieras hacer un análisis de la predisposición de los individuos a respetar la regla, la norma, el control, tendrías una distribución como la que aparece en pantalla, donde tú tienes un 20% de individuos que van a permanecer relativamente siempre del lado de la regla, de la norma. En el otro extremo tú tendrás un otro 20% de personajes que tienen este pensamiento, esta condición en donde invariablemente siempre estarán buscando darle la vuelta al control, que dicen verdades a medias, etcétera. Pero en el medio está el 60% de la población. Y ese 60% es, lo repito, el grueso de la población, que es la gente común y normal. Bueno, esto es muy importante porque en ese 60%, dependiendo los determinados disparadores que se ha visto que son las que más recurrentes que pueden acontecer o que pueden propiciar un fraude, pueden actuar en mayor o menor medida. Y el gráfico de abajo son las famosas, el triángulo o el diamante del fraude. Es decir, lo que trata de decirte ese gráfico es cuáles son los disparadores que pueden eventualmente hacer que un individuo normal cometa un ilícito. Bueno, repito, esto hay que entenderlo no desde la perspectiva del individuo, sino hay que verlo en la perspectiva del entorno organizacional en donde ocurre. Incentivos como cuáles. Por ejemplo, cuando a los individuos incentivos me refiero a presiones. Presiones como cuáles. Por ejemplo, cuando a los individuos les piden determinados niveles de ventas o niveles de desempeño demasiado agresivos. Eso puede llevar a que el individuo en un momento dado sienta una presión tal que tenga o se vea tentado a cometer algún tipo de irregularidad o de ilícito. Pongo un ejemplo, que fue un caso que me tocó atender. El caso, y lo digo porque es público, el caso de Walmart. Cuando Walmart empezó a ser investigado por el Departamento de Justicia por pago de sobornos aquí en México, una de los elementos que se pudo evidenciar fue que todo comenzó en el área legal de esta compañía, básicamente porque había una presión muy fuerte por parte de la compañía hacia ciertos funcionarios de la organización, del área legal, de agilizar el trámite necesario para poder abrir las tiendas de esta cadena de supermercados. Y entonces el equipo de abogados, teniendo esa presión, empezaron a ver maneras alternas, maneras más rápidas para eficientar ese proceso de conseguir las licencias de construcción y de manejo. Y ahí fue uno de los disparadores que empezó a actuar en contra de la propia organización, la resbaladilla o las famosas resbaladillas de las que David ya ha escrito y ha hablado mucho, en donde hizo que la organización se patinara pensando que aceitando la estructura municipal podía conseguir más rápidamente las licencias para montar este tipo de tiendas. Eso lo pongo a manera de ejemplo. La racionalización. La racionalización tiene que ver con ese proceso mental, psicológico que todos los individuos normales tenemos para cuando se comete una falta, para autojustificarnos y justificarle a los demás determinados comportamientos. Aquí está la parte cognitiva. Fuerte, muy fuerte.
muchos de los casos que hemos atendido justamente tienen un elemento, un eslabón muy importante en la parte de la racionalización, en la manera en cómo los individuos justifican o normalizan determinados procesos decisorios que en buena medida pueden ser contrarios al compliance de la organización. Y entonces uno hay que entender, cuando uno hace una auditoría forense, una de las técnicas adicionales a la de cómputo forense que ya mencioné, tiene que ver con las entrevistas. Prácticamente hay que entrevistar a mucha gente para poder ir resolviendo, pero uno de los elementos que te da la entrevista es empezar a escuchar cómo la gente normaliza o racionaliza determinados procesos irregulares. El caso que les acaba de mencionar de este tesorero. El tesorero llega a la organización, se apropia, digamos, del área contable y financiera, tiene un equipo de colaboradores, contadores, todos ellos en una estructura muy subordinada, ¿no? La jerarquía era muy autoritaria, ¿sí? Y escuchando a los contadores, cuando uno les preguntaba, oye, ¿no se te hacía raro que estuvieras pagando este volumen de dinero a un proveedor que tú sabías que ya no estaba en activo, que que la compañía ya no tenía relación comercial con ellos? Hombre, pues sí que me parecía raro. ¿Y qué hacías? No, bueno, en una ocasión sí le pregunté voy a poner un nombre, a Juan Carlos, y bueno, el señor Juan Carlos me decía que no, que era un pago en automático. ¿Y no se te hacía raro? Pues no, porque pues era mi jefe. El proceso de normalización, de dar por sentadas ciertas situaciones que desde una perspectiva de outsider pueden ser claramente faltantes de compliance, en la lógica organizacional puede ser todo un elemento cognitivo que lleva a la interpretación y a la derivación de establecer mensajes de misma interpretación. Entonces, lo que yo vi en ese caso, por ejemplo, que acabo de mencionar, es que los mismos contadores fueron compartiendo entre ellos la explicación que en algún momento el jefe le dio a alguno de ellos y juntos fueron construyendo y normalizando un patrón de comportamiento que le permitió al jefe tener a un grupo, a 7 contadores, haciéndole el trabajo sucio del maquillaje contable sin ni siquiera de darles instrucciones diarias. Durante 10 años, un proceso de normalización de la irregularidad tremenda, que si no la entiendes desde una perspectiva cognitiva de símbolos y de cómo se usaba el lenguaje, ¿no? De cómo se referían, por ejemplo, a esos anticipos a proveedores, eran los anticipos automatizados SI, de las siglas de la compañía que supuestamente era. Bueno, pues eso hace posible, eso hace como un disparador de la organización, porque entonces el individuo lo que hace es que empieza a racionalizar, pues mi comportamiento es normal, está bien, y tan está tan bien que pues todo el mundo lo hace. Y entonces el famoso, pues no me lo robé, solamente lo pedí prestado, o pues todo el mundo lo hace, en realidad esto aquí se acostumbra a hacerlo así, etcétera, pues son procesos de racionalización. El otro es tema de la oportunidad, ¿no? Es decir, los elementos organizacionales donde precisamente ante la ausencia de controles internos puede hacer que los individuos encuentren la oportunidad de cometer la fechoría. En este caso que estoy mencionando, que estoy trayendo a manera de ejemplo, es el caso típico donde un individuo concentra tal cantidad de poder, tal cantidad de factores de decisión, que hace que los equilibrios organizacionales, y aquí estoy leyendo a Sayer y a March, los equilibrios organizacionales le permitieron a este personaje acostumbrar a la organización a que él tomaba todas las decisiones financieras y contables, incluyendo la apertura de cuentas bancarias sin autorización. Es fantástico porque entonces lo que tienes aquí es a un personaje que aprovecha una situación de oportunidad clásica en donde nadie le observa, nadie le cuestiona, nadie le dice nada, tiene un equipo de colaboradores que le hacen el trabajo sucio, ¿no? Y además la compañía lo dota de la capacidad de ir a abrir cuentas bancarias sin necesidad de doble firma.
Ante ese escenario, el personaje evidentemente perdió piso, evidentemente se volvió Dios. Y hay una frase que encontramos en uno de sus correos, en un chat que le escribe a uno de sus amigotes. Le dice, no es que sea Dios, pero casi. Es la manera en cómo los individuos van pervirtiendo su esquema mental y van entrando en una lógica de entrar a normalizar el ilícito o el fraude. Un personaje normal, estaba casado, sus dos hijos, etcétera, pero empezó a tener presiones económicas muy fuertes. Al personaje le gustaban mucho las damas de compañía y eso hizo que empezara a entrar en un esquema en donde cada vez necesitaba más plata, más plata, más plata, más dinero, más dinero, más dinero. Y sí, claro, el angelito se sirvió con la cuchara larga, grande. Y finalmente, la capacidad. El fenómeno del fraude no puede ocurrir si el personaje en cuestión no tiene la capacidad, si no tiene el instrumental técnico para hacerlo. Por más retorcido que tenga la mente, por más presiones en las que esté envuelto y por más oportunidades que tenga, si no sabe cómo hacerlo, se amoló. Este personaje al que he estado refiriendo lo sabía, era un contador muy experimentado, además sabía mucho de sistemas de cómputo, así que prácticamente todo el sistema contable y financiero de la compañía lo sabía al derecho y al revés, y se había apropiado de los privilegios para activar o desactivar funciones dentro del sistema, y pues obviamente lo sabía muy bien que podía suceder. ¿Cómo lo atrapamos? Porque el día 1 de septiembre de 2020 fue un fraude que empezó hace 10 años, y hacía transacciones irregulares 3 veces al mes, más o menos. Más o menos cada transacción irregular eran de 177,000 pesos aproximadamente mensuales. Muchas veces las hacía incluso en el mismo día. Pero el 1 de septiembre de 2020 cometió un error. Porque normalmente, al ser un personaje que se siente tan confiado y tiene tanto poder, pues se siente invulnerable. Entonces, cometió un error. ¿Cuál fue su error? Que emitió un pago de la cuenta bancaria de donde siempre sacaba el dinero hacia una cuenta bancaria de otra compañía, del mismo grupo. Por equivocación. Entonces, regresó el dinero y ya después lo disparó a su cuenta, a la que él tenía. Bueno, esa salida y ese regreso de dinero hizo por primera vez en 10 años que la tesorera de la compañía dijera, caray, pues no que era un cargo automático. Y hizo lo que no había hecho nadie durante 10 años, que fue llamar al banco y preguntarle, oiga, ¿estoy viendo bien? ¿Esto está bien? O sea, veo una salida y luego regreso de dinero. Sí, está bien. ¿Y no es automático? No, no es automático. Fue un proceso manual y fue instrucciones del usuario fulano de tal. Y entonces ya la tesorera escala la cuestión y bueno, en 15 días estábamos armando la auditoría forense. Pero fue un error. Ese error, si no lo hubiera cometido, en este momento el personaje seguiría sin habérsele tocado. Entonces, estos son los elementos que están ahí en un fraude y he tratado de, no sé si lo fui lo suficientemente convincente, pero de tratar de amarrarlos con conceptos y con ideas de la teoría de la organización. Es a lo que me refiero de cómo la teoría de la organización, al menos en mi persona, me ha ayudado a entender casos. Pasamos, David, y perdón que ya me estoy consumiendo la información, el tiempo, pero ya casi termino. Entonces, ¿cómo evoluciona un fraude? Un fraude siempre, no es que uno se levante y diga, voilà, pues voy a defraudar, ¿no? Normalmente el fraude se va construyendo en el tiempo. Es socialmente construido, ¿no? El fraude se va construyendo en la mente de los individuos a partir de diferentes disparadores. Pero usualmente el fraude siempre tiene una forma como la que muestro en el gráfico, en donde en un primer momento el individuo lo que hace es que una vez que identifica la oportunidad, que identifica cómo hacerlo, que ya lo asumió, que ya tomó la decisión. Por eso era muy importante aquel concepto que les decía yo del engaño, ¿no? Porque ya es consciente,
con racionalidad limitada, pero es consciente de que va a cometer el ilícito. Bueno, lo que normalmente va a hacer el individuo es cometer una fechoría, ¡pum!, y va a detenerse. Va a volver a ver qué elementos de control interno se van a despertar o qué cuestionamientos le van a hacer. Y si no sucede nada, lo va a volver a hacer. Y si no sucede, entonces lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Entonces, esa primera fase es la fase, digamos, de entrenamiento, en donde el defraudador lo que aprende es a cómo cometer la fechoría. Y normalmente esta fase es muy difícil detectar un fraude porque cuando se le cuestiona a un personaje, el personaje tendrá una respuesta debajo de la manga. Fue un error, no me di cuenta, no había leído esa política, no sabía que el proveedor ya no existe, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en donde, digamos, el defraudador aprende. Luego viene una segunda etapa que es cuando se descacha, ¿no? Cuando el defraudador dice, no, de aquí soy. Y empieza a cometer los ilícitos de manera más recurrente y nuevamente los montos aumentan. Por ejemplo, en el caso que he estado mencionando, el individuo, la primera transacción irregular que comete en el año 2009 fue por una cantidad mayor, eran 180,000 pesos, si no mal recuerdo, o 180 y algo. Y lo hace una vez en un mes. Pasa el tiempo, pasan 4 meses para que vuelva a hacer otra transacción irregular, pero ya no de 185, ya le había bajado a 177. ¿Por qué 177? Eso sí todavía no lo sé. Pero él fue calibrando claramente en el tiempo cuál era el monto y cuál era la periodicidad. Después la tercera transacción informal ya solamente pasó un mes. La cuarta transacción irregular pasaron 20 días. La quinta transacción irregular pasaron 6 días y a partir de ahí, ¡pum!, se despega. Y uno ve claramente en el Data Analytics que se hace cómo tiene ese comportamiento. Entonces, esa segunda fase, la fase B, es la más importante desde una perspectiva de auditoría forense, porque ahí es donde cometen errores, donde el defraudador se embarra y se resbala y hace errores. Y esos son los errores que hay que buscar como auditor forense. Y ya la tercera etapa, pues esa sí ya es para echarse a llorar, porque es la etapa que David Arellano ha documentado y ha hablado mucho, que es cuando se normaliza, se institucionaliza la práctica, ¿no? Que cuando ya la organización en su conjunto acepta como normal la condición irregular, ha asumido, ha normalizado la patología y vive con ella. Casos extremos, Odebrecht, ¿no?, que tenía toda una división de negocio exclusivamente para pagar sobornos. Caso menos grave, pero igualmente irregular y delictivo, pues el caso que he estado diciendo, ¿no?, de toda una área, el área de contable y financiera, pues giraba en torno a una irregularidad. Bueno, listo. Ahora sí pasamos al siguiente, David. Bueno, ya tengo muy poco tiempo, pero le prometí a David que iba a hablar también de un caso específico. Bueno, he estado hablando de casos, pero este es un caso que acaba de ser público, por eso también lo muestro en pantalla. Es un caso en el cual estuve involucrado directamente. Fue un caso que fue sancionado ya por el Departamento de Justicia el 6 de agosto de 2020 en contra de una compañía transnacional con presencia aquí en México, WAC México, en donde lo que hicieron estos angelitos fue que estuvieron pagando sobornos. Sobornos para... es una compañía, digamos, que daba préstamos y uno de sus programas era préstamos a funcionarios públicos. Pagaron sobornos para efectos de, digamos, de asegurar los negocios y en ese sentido, pues lo que hicimos fue hacer toda la auditoría forense de esta gente. Fue una auditoría que requirió cierto esfuerzo de análisis, de investigación, muy demandante, en donde básicamente lo que pudimos hacer o resolver este caso fue a través de análisis de datos, data analytics, muy rápido. La prueba que nos permitió identificar dónde estaba siendo alojados los sobornos, porque pagaban sobornos a través de terceras partes, muy rápido. La compañía tenía que pagar sobornos, los pagaban en efectivo a funcionarios públicos. Entonces lo que hacía era que contrataba a estas factureras. Con estas factureras lograban simular una transacción con un proveedor que no existía.
con lo cual la compañía pagaba esa factura que la enviaba a una facturera. La facturera hacía líquido el dinero, cobraba su 5%, ¿sí? Y el resto del dinero lo regresaba a la compañía en efectivo. Con ese dinero en efectivo, la empresa lo que hacía era entregárselo en efectivo a los funcionarios de gobierno que estaban siendo sobornados. Bueno, el registro contable para justificar ese pago, esa salida de dineros, ¿sí? Lo empezaron a registrar como comisiones. Cuando estábamos haciendo la investigación, ¿cómo dimos con el tema? Bueno, pues lo que nosotros veíamos era que había una información muy consistente, aparentemente muy consistente en toda la contabilidad de la organización, pero nos era muy importante poder demostrar en dónde estaban registrando los sobornos. Y entonces lo que hicimos fue, dentro del análisis de datos, aplicamos la ley de Benford. La ley de Benford es una ley matemática que básicamente te dice que los dígitos de menor valor se repiten más frecuentemente que los dígitos de mayor valor. Es decir, el 1 se repite más que el 2 más que el 3, el 3 que el 4 y así sucesivamente. Y entonces una ley matemática que ya está aceptada en corte, incluyendo México, en donde básicamente lo que haces es tratar de analizar numéricamente, en este caso, revisamos numéricamente los registros contables de comisiones. La ley de Benford te dice que el número 1 se repite en un 75% independientemente de qué tipo de universo numérico estés hablando, así sea distancias entre las estrellas, mercado de valores, número de veces que sube o baja un elevador. Independientemente del fenómeno numérico que tú hables, el número 1 se repite mucho más en un 75% que el número 2 que se repite en un 60 y tantos %, etc. Eso te permite identificar patrones de comportamiento irregular numéricos. Entonces, en este caso en particular, las comisiones, lo que vimos era que los patrones de comportamiento de las comisiones que empezaban con el número 3 era mucho mayor que la probabilidad que te dice la ley de Benford. La ley de Benford te dice que el número 3 se va a repetir en un 58% y veíamos que el número 3 en el tema de comisiones se repetía hasta en un 68%. Eso, saber que las comisiones podían ser justamente el elemento irregular dentro de la contabilidad. Y sí, efectivamente, pudimos identificar cuáles estaban siendo las comisiones y de esa manera pudimos cuantificar la totalidad de los montos que se usaron para sobornar a funcionarios públicos. Resultado es que el Departamento de Justicia hace unos meses ya dictó sentencia, multaron a la compañía con $21 millones, hay 2 ejecutivos que están en la cárcel y bueno, ese es el tipo de fenómenos que hay que, temas que hay que atender y que en mi caso, el tema de la teoría de la organización, pues me ayuda mucho. Me ayuda mucho en este caso en particular porque fue el típico caso en donde los andamiajes regulatorios, normativos y cognitivos fueron ensamblándose de tal manera que hacía que los individuos normalizaran un proceso de pago de sobornos que claramente pues era violatorio de toda ley, de toda norma. Híjole, pues ya me pasé bastante de tiempo, así que me voy a detener aquí, David, y estoy sujeto a tu regaño. No, para nada, Artur. La cuestión era que es un tema muy interesante, muy intrincado, pero está muy bien para que podamos abrir a preguntas, primero de la gente que tenemos acá en la reunión, perdón, y también hay una o dos preguntas que están apareciendo en Facebook, pero entonces, compañeros, si hacemos lo de siempre, levantan la mano y le damos la palabra. Ok, Ángel. Pasando un poco lo del tiempo, voy a intentar ser un poco conciso. Mi primera pregunta va en relación al bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el caso que usted menciona como es el caso de Odebrecht. Yo le preguntaría en este caso, serían 2 preguntas. La primera sería, ¿esa es la incautación de recursos la mejor manera de detener el problema de la gran corrupción en el sector público? Y una pregunta que va aunada a esta, ¿desde este escenario es posible erradicar la corrupción? Y mi segunda pregunta va en un supuesto que una empresa
tenga un juicio en su contra, con el complacement, no sé si lo pronuncio bien, se puede ayudar a demostrar la inocencia de la empresa, de que no tiene responsabilidad penal por mantener un debido control organizacional. Es decir, el complacement surge como una especie de excluyente de responsabilidad penal de la empresa. Yo le preguntaría, desde la administración pública, sabiendo que un programa de complacement compone varios rubros, entre los cuales se encuentran los canales de denuncia interna, ¿cómo se podría entender una implementación de canales de denuncia interna en el sector público y qué sería más posible? ¿Lograr resultados positivos o negativos en este ambiente de medio de pertenencia en la corrupción? Por ejemplo, un funcionario de bajo nivel que diga, pues yo no quiero denunciar en estos canales de denuncia interna porque qué tal si hasta estoy implicado yo. Y en estos ambientes de miedo de pertenencia, tensión y caos que usted refiere. Serían esas dos preguntas. Artur, ¿te parece si juntamos tres y contestas en bloque? ¿Vale? Sí, claro. Vale, gracias. Paulina. Hola, buenos días. Mi pregunta va enfocada a lo que mencionábamos al principio de las organizaciones. Si partimos de que el fraude es una patología, ¿qué tuvo que haber hecho la organización para enfermarse? Y entonces estaríamos diciendo que una manera de solucionarlo es poniendo más reglas. Ok. La tercera pregunta, Artur, es de Patricia Guzmán, que en Facebook Live de la división pregunta si hay organizaciones cuyas características favorezcan el fraude. Pues serían esas tres y después de este bloque abrimos otro bloque donde ya tenemos a Manuel y a Adán, ¿no? Entonces vamos a dejar que Artur conteste estas dos primero. Seguro, claro que sí. Entonces voy a tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes. Sobre el tema de congelar cuentas bancarias y si esa es la ruta a seguir para erradicar la corrupción. Yo creo que en materia de corrupción no puede pensar en soluciones únicas o en soluciones aisladas. Creo que el hablar de corrupción y del combate a la corrupción desde una perspectiva de política pública tiene que partir de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Entonces, congelar cuentas bancarias ayuda, sin lugar a dudas. Es un elemento fundamental, diría yo, ¿no? Pero no el único. Hay que, además de congelar cuentas bancarias, hay que hacer otra serie de medidas. Por ejemplo, generar auditorías forenses, investigar los hechos, ahondar en los procesos bilaterales para la recuperación de activos, porque en un esquema de fraude normalmente los dineros ya salieron o están en otros lugares. Entonces, a respuesta puntual, creo que sí ayuda, pero claramente no va a resolver el problema de manera única. Es solamente si se complementa con otras medidas. La otra inquietud sobre el tema de compliance y si el compliance de alguna manera funciona como elemento disculpativo, no sé si existe esa palabra, pero de disculpa a una organización que se le ve o se le encuentra involucrada en un tema de corrupción. Bueno, la propia ley mexicana, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y otras leyes anticorrupción internacionales, por ejemplo, la Ley Americana Anticorrupción, la FCPA, establecen que una compañía, una organización que sea encontrada culpable de haber violado las leyes anticorrupción, pero que demuestre que tenía establecido todo un sistema de compliance, pero pese a ello se incurrió en la violación, sí puede servir como un atenuante. Es decir, no se le disculpa, pero sí puede servir como un atenuante si demuestra decir, mira, pues yo tenía mi sistema de compliance, tenía mi código de ética, mis políticas, tenía mi línea de denuncia anónima o mi línea ética, tenía todo, pero bueno, el funcionario se fue por la vía alterna y modo. Entonces sí puede ser un elemento de atenuante, pero no lo disculpa. Sobre el tema de la línea ética, la línea ética es sin lugar a dudas uno de los mecanismos que
medición con medición se ve que es de las más efectivas para poder detectar fraudes. De hecho, yo personalmente te podría decir que quizás el 50% de los casos que he atendido tienen ese origen, el origen de que alguien denunció a una serie de irregularidades y que detonó con eso una suerte de investigación interna. Pero claramente es un elemento, es un mecanismo que hay que cuidar mucho y que hay que proteger mucho, porque claramente una línea de denuncia se puede convertir rápidamente en un mecanismo de cacería de brujas que, lejos de resolver problemas, se convierte en un verdadero dolor de muelas para la organización para poder atender todas las denuncias que se reciben. Porque claro, si no atiendes denuncias, pues entonces ¿para qué lo estableces? Y otro elemento relacionado con el tema de las denuncias, por ejemplo, el pago de las recompensas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con la Ley Americana Anticorrupción, se le ha facultado al Departamento de Justicia y a la SEC, que son las dos autoridades garantes de la Ley Americana Anticorrupción, de la FCPA, hasta de compartir la multa económica, hasta un 10% de la multa económica que le pongan a las compañías que se encuentran violatorias de la FCPA. En el caso, por ejemplo, de WAC, que es el caso que referí en mi presentación, no compartieron la multa, pero sí ha habido ya varios casos. Ahora, eso hace que pues se haya convertido esto también como casi en una industria, ¿no? Estar denunciando compañías para ver si pica el anzuelo. Bueno, sobre el tema de las patologías, si la respuesta es poner más reglas, no. Yo diría que no, la solución no va por poner más reglas, sino más bien hacer cumplir las reglas que ya existen. Muchas organizaciones a las cuales he estado trabajando, ayudándoles con alguna investigación o una auditoría forense, son organizaciones que tuvieron conocimiento de las irregularidades y que no obstante no hicieron nada. No hicieron nada por economías de costos, ¿no? No montaron efectivamente su sistema de control interno, no le creían al auditor interno. Veto a saber. El caso es que la gran mayoría de los casos de fraude que he atendido tuvieron indicios que eran tangibles, que eran reales y que no obstante la organización no prestó atención a ellos. Y entonces ahí mi conclusión es que no es tanto de poner más reglas, sino es más bien asegurarse que las reglas que existen realmente funcionan. Es más, va por ahí. Y luego la otra pregunta, si hay organizaciones o tipo de organizaciones que sean más fácilmente susceptibles de fraude. Yo diría no. Cualquier organización puede ser susceptible de fraude. No es una cuestión de que en los hospitales haya más fraude o en los bancos, no. Es más bien el conjunto de las características organizacionales, entendiendo esto como el conjunto de los andamiajes institucionales que funcionan dentro de la organización que puede hacer que una organización sea más propensa que otras. Evidentemente, organizaciones que estén incursionando en mercados menos regulados o que haya mayores innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Que de la noche a la mañana se apagó el switch y todos nos fuimos a trabajar a casa, supuso un incremento significativo de riesgos de fraude en las organizaciones, justamente porque eran nuevos procedimientos y los mecanismos de control interno no se ajustaron a la velocidad en la que se apagó el switch y entonces mucha fraude ha venido a derivarse justamente de esta condición. Entonces, no hay un tipo de organización, es más bien una serie de condiciones que pueden estar presentes en cualquier tipo de organización. Ok, gracias Artur. Manuel, alumno de la MAP. Sí, también, bueno, la verdad es que yo estuve como involucrado también en un tema parecido, a lo mejor en un tema más particular, porque a mí me encargaron como investigar toda la parte financiera. Entonces, Bien. sí, de hecho, esa parte que mencionaba de conocer como qué etiquetas tiene cada uno de los actores, o sea, por ejemplo, donde yo trabajé y donde pasó todo esto, pues había una diferencia entre vendedor y cliente, ¿no? Entonces el tema era con los clientes y ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención era esta parte de cómo detona esto de poder investigar y que se requiera. Porque, por ejemplo, en mi caso fue que un actor dejó de hacer una tarea y aparte, con eso detonó y se empezaron a dar cuenta de las irregularidades de esta persona, ¿no? O sea, que empezaba a desviar, a vender las cosas de diferente precio al estipulado,
Y también la importancia de las presiones, porque el nivel de ventas, por ejemplo, es muy común que pase este tipo de situaciones. Mi pregunta es también esto de, como mencionaba mi compañera Paulina, es esta parte de cómo solucionan este tipo de cosas. Por ejemplo, en esta empresa lo que hicieron fue quitarle a esa área, porque por empezar ni siquiera el área era como de finanzas el que hacía esta parte. Entonces su solución fue mandar al área de finanzas la parte de pagarle a los clientes para evitar. No sé si o sea, mi pregunta es esa, que si redistribuir las operaciones es una solución viable en esta situación. Ok. Gracias. Adán, también alguno de la MAP. Sí, gracias, profesor. Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver con la charla que nos acaba de dar. La primera es, además de lo que han comentado mis compañeras y compañeros, hay algunas, no sé, algunos incentivos que puedan diseñar cierto ambiente dentro de la organización, aunque cada organización es distinta, que puedan prevenir o mitigar de alguna forma el fraude. Y mi segunda pregunta es, ¿qué tanto afecta el contexto, lo que hay afuera de la organización para que se dé el fraude? Es decir, por ejemplo, se me ocurre ahorita que estamos viviendo una crisis económica. Esa crisis económica puede incentivar a los elementos de la organización a decir, híjole, estoy vulnerable en mi trabajo, a lo mejor me llevo o aplico alguna práctica de fraude, incentiven algo o genera algún cambio el contexto afuera de la organización. Gracias, profesor. Claro. Y, mira, apareció Angélica, ya iba yo a hacer una pregunta, pero me la ganó Angélica. Adelante, Angélica. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Y mi pregunta es más orientada hacia el sector público. Por ejemplo, en el sector público contamos con diferentes organismos de fiscalización. Yo recuerdo, por ejemplo, los órganos internos de control, pero ya usted aclaró que es más como, pues es una auditoría interna. Pero aquí, en la administración pública se realizan este tipo de ejercicios de auditoría forense. O sea, no sé si la Auditoría Superior de la Federación tenga un área especializada para estas tareas. Y de ser así, bueno, yo me tocó atender como varias auditorías y se van más como a los procedimientos o las sanciones son más normativas a lo que voy. Pero en caso de que sí se detecten fraudes fuertes, por ejemplo, en las entidades federativas, o sea, ¿por qué se le pierde la pista? O sea, ¿por qué no hay como, usted no lo puso como un proceso muy claro de que detecta, se fincan responsabilidades, se dan sanciones, se arrestan a los responsables? Pero aquí, ¿qué diferencia hay en el sector público y por qué se pierde como la pista? Porque a veces sí se detectan irregularidades, pero y luego como que a mí se me hace que en la rendición de cuentas es donde está el paso que nos falta, ¿no? Porque igual en la transparencia sí se llegan a detectar cosas, pero ya en la rendición de cuentas o castigar a los culpables, si lo ponemos en estas palabras, ya me pierdo un poquito. No sé si usted nos pueda comentar algo de esto. Claro, con todo gusto. Adelante, Bueno, Arturo. muy bien, pues entonces comenzamos. Uno de los mecanismos más apropiados en términos de mitigación de riesgos de fraude tiene que ver con la segregación de funciones. La segregación de funciones alude a la situación en donde un individuo no concentre un proceso decisorio o un conjunto de procesos decisorios que lo hagan prácticamente invulnerable o juez y parte en diferentes actividades o procesos. En ese orden de ideas, sí creo que la segregación de funciones sí es un elemento que puede aportar importantemente, puede aportar a que situaciones como la que Manuel nos describió, pues puedan solucionarse. No olvidemos que la definición que hay, ¿cómo se llamaba este autor? Un autor, Klitgard creo que se llamaba, Controlling Corruption, nos decía que corrupción es igual a concentración en la toma de decisiones más
que era concentración de toma de decisiones, menos rendición de cuentas, más algo, ya no me acuerdo la otra variable. Bueno, pues la concentración de toma de decisiones es eso, es partir el proceso de tal manera que la persona que va a hacer el registro contable no sea la misma que autoriza el pago que la misma que hace el pago, ¿no? Cuando esas tres funciones mínimas en todo proceso administrativo están concentradas en un solo individuo, pues ya te cuento que es una cuestión de tiempo cuando va a haber un fraude. Bueno, la otra, el mitigar el fraude. Para mitigar el fraude, sí, efectivamente, hay una serie de mecanismos o de elementos que pueden y deben de ser tomados en cuenta por las organizaciones para hacer que ese riesgo, el riesgo de fraude, no se materialice. Y para eso es necesario pensar en mecanismos en tres dimensiones. A nivel preventivo, es decir, todos los elementos o mecanismos que tienes que hacer para que el fenómeno del fraude se disipe, ¿no? Se disuada el comportamiento corrupto, por decirlo de una manera. A nivel detectivo, es decir, mecanismos que te ayuden a investigar o detectar oportunamente el riesgo cuando éste se ha materializado. Y tres, a nivel reactivo, es decir, ¿qué vas a hacer cuando una vez que ya hayas detectado que ha ocurrido algo así? Y bueno, en estas tres dimensiones uno puede encontrar diferentes mecanismos. Las mejores prácticas te hablan de un conjunto de herramientas que en principio de cuentas las organizaciones deberían de adoptar. De hecho, en México, con todo este tema de la nueva ley federal de responsabilidades administrativas, etcétera, se ha venido impulsando fuertemente una serie de códigos o de mejores prácticas que deberían de adoptar las organizaciones públicas o privadas para mitigar este tipo de fenómenos. Y bueno, cuando gusten podemos hablar sobre esa parte que merece toda una discusión sobre qué medidas han demostrado ser más efectivas que otras. Luego, sobre si el contexto influye en el fraude. Sí, claro, claro que influye. No olvidemos que una organización es una suerte de ámbito o de espacio en donde los individuos entran y salen. Pero a la hora de entrar o salir, no es que el individuo viva en las galaxias, en la nada, no. Entra y sale y vive en un contexto más amplio. Y en ese sentido, las condiciones de riesgo, las condiciones de vida que experimenta en el contexto, claramente las va a llevar a la organización. Entonces, por ejemplo, ahora que vino el tema del COVID, pues sí, lo que hemos visto es que se dispararon las condiciones de fraude por varias razones. Uno, los individuos tienen muchas presiones. Dos, la crisis económica, y cuando hay crisis económica tienden a subir los niveles de fraude. Tres, las condiciones de trabajo de remoto o de trabajo a distancia abrieron oportunidades que antes no había, porque a la hora de estar afuera, pues fue necesario, por ejemplo, hacer posible que empleados se vincularan a los sistemas de la organización remotamente. Y eso fue, obviamente, objeto de múltiples penetraciones por parte de gente mejor educada en los temas informáticos para robar no solamente dinero, sino también información, patentes, etcétera. Entonces, sí, el contexto influye y influye mucho, y el tipo de fraude que hemos visto que se ha disparado tiene que ver con la suplantación de personalidad, es decir, que alguien se hace pasar por uno, y dos, el ciberataque. Bueno, en el sector público, si hay auditorías forenses, sí las hay, y en particular la Auditoría Superior de la Federación tiene una división, o tenía una división, encargada de las auditorías forenses. Entiendo que con el nuevo gobierno esa área ha tenido una serie de cambios y de reestructuras, pero quien estuvo al frente de esa área por mucho tiempo fue Muna, la doctora Muna, y hizo importantísimos aportes a la rendición de cuentas y a la investigación de casos. En particular a esa unidad se le debe el hallazgo de la famosa estafa maestra. Entonces, yo creo que sí hay áreas de auditoría forense. Tristemente, por cuestiones políticas, etcétera, no
ha logrado decantar en que la auditoría forense se convierta rápida y oportunamente en una judicialización que termine en un juicio. Es al día de hoy que el tema de la estafa maestra todavía no tiene una conclusión fidedigna, cuando me parece que abrevando de los informes de auditoría forense que emitió la propia Auditoría Superior de la Federación en su momento, pues hablaban por sí mismos. Entonces, tiene que ver mucho la manera en cómo es el andamiaje de procuración de justicia en el país, que a veces no ayuda mucho este tipo de temas. Pero sí que hay en la Auditoría Superior de la Federación sí que había una unidad, y en la Secretaría de la Función Pública creo que no. Creo que es al día de hoy que todavía no se han animado a montar una área de auditoría forense. Ok. Arthur, ya para no abusar de tu tiempo, evidentemente agradecemos mucho, pero sí hay una pregunta que me quedó en el tintero y que creo que puede ser más o menos rápidamente contestada por ti. Una de las frases que tenemos acá en el curso de Teoría de la Organización es que a la idea de que solamente hay dos cosas ciertas en el mundo, que son la muerte y los impuestos, la tercera es que siempre la incertidumbre es perenne en toda la lógica organizacional, ¿no? Sí. Y evidentemente auditoría forense, compliance, no pueden escapar a esta regla universal, por llamarle de alguna manera, la lógica organizacional. Y cuando tú hablas de auditoría forense, me quedé pensando justamente la importancia de la cuestión probabilística o de riesgo. Es decir, si puedes ahondar en algún momento rápidamente sobre el asunto de que cuando tú estás en la auditoría forense hay una variable organizacional bien importante, ¿no? Tú haces investigación y llevas a sus últimas consecuencias aquello que puedes comprobar. Sí. ¿No? Puedes descubrir 50 cosas, pero solamente 2 cosas son las que son sólidas. Y entonces esa vivencia de racionalidad limitada, ¿no? Porque yo imagino que tú, ¿no?, de auditor forense, dices, aquí hay unas mega fraudototes, 50, pero nada más 2 los puedo comprobar, los otros 48 pues sería muy arriesgado o no lo podríamos judicializar bien. Y entonces, ¿eso cómo se vive como organizacionólogo? Es decir, esta idea de tengo que escoger mis batallas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso organizacional que ustedes viven como auditores? Pues se vive con mucho estrés, mi querido David, porque claramente cuando estás haciendo una investigación, estás haciendo una auditoría, ¿qué más quisiera uno resolver el caso? Y de hecho pongo una anécdota rápido. No sé si ustedes hayan visto la famosa película El Contador con Ben Affleck, la historia de un auditor forense que flaco favor nos hizo a la industria, porque desde entonces creo que todos creen que el auditor forense, además de guapo y experto en armas, resuelve los casos de fraude en 5 minutos. No es así. Ni guapos, ni sabemos armas, y a veces nos tardamos más 5 minutos. Muchas veces lo regular es que nos tardemos más. Y tiene que ver con la capacidad de poder entender el caso. A lo que quiero decir es que, como tú bien dices, David, el proceso de incertidumbre y de ambigüedad organizacional está presente en todo momento, desde el momento 1 en que arranca la auditoría forense hasta el último detalle, hasta el último momento. Y parte de ese reto que significa convivir, cohabitar con la ambigüedad, es que en un lapso de tiempo relativamente pequeño, estamos hablando de meses si acaso, tienes que adentrarte en la cultura de la organización, codificar su estructura, codificar esos eslabones necesarios que te permitan entender qué fue lo que pasó y poder rastrear la evidencia que te permita constatarlo. Porque lo que acabas de decir es muy cierto. Muchas veces en una auditoría forense puede ser que te encuentres con muchas cosas, pero en esta industria no importa tanto lo que sabes, sino lo que puedes demostrar. Y entonces ahí viene el factor clave. Muchas veces los ilícitos, los fraudes, los actos de corrupción quedan impunes precisamente porque no hay la suficiente evidencia para judicializarlos efectivamente. Mi trabajo
va muy de la mano con los abogados. Prácticamente yo tengo una comunicación permanente con los abogados que van atendiendo los casos a los que estoy, sea abogados internos de las compañías o abogados externos que se identifican como tales, porque mi trabajo consiste fundamentalmente en decirle a los abogados, mira, encontré esto se puede demostrar así, esto es lo que hay. No puedo demostrar esto otro, intuyo que esto sucedió así, pero no lo puedo condensar en un documento que va a ir a una corte. Entonces es un trabajo de mucho estrés, de mucha adrenalina. No es un trabajo, digamos, rutinario en lo más mínimo, es muy exigente y que además requiere fuertes dosis de manejo de la incertidumbre y de aguantar que muchas veces el caso no lo puede resolver, porque también es cierto, hay que decirlo, muchas veces los casos no los podemos resolver. Muy bien, pues Artur, muchísimas gracias, ha sido muy interesante, aleccionador, y espero que las colegas y los colegas aquí y los que nos acompañaron en Facebook Live hayan también sentido la superficie que es esta idea de la capacidad organizacional, de los conceptos organizacionales y su importancia para llevarlos a la práctica, que es una práctica tan interesante además y de adrenalina como la que tú vives. Te agradecemos muchísimo, Artur, te mandamos un aplauso virtual. ¿Cuál es el aplauso virtual? Mira, ahí está, el aplauso virtual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias compañeras, compañeros, pues que gracias que nos acompañaron a esta conferencia, espero que ha sido interesante. Y como no nos vemos seguido, mañana sábado, examen debate, toda la mañana nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Artur. Hasta luego, chao. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.